Bienvenidos a Las Mangas del Chaleco, nuevamente a través de la pantalla de Canal 10 para mostrarles nuestro trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar con una persona representante en la provincia de Tucumán del deporte, una mujer, una empresaria y también madre. ¿De quién estamos hablando? Mirá su ficha personal. Comenzamos Las Mangas del Chaleco. Ustedes los veían en la ficha personal. Está con nosotros Mercedes Paz. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte acá en Las Mangas del Chaleco, conocer tu vida, tu esencia, cada uno de esos primeros pasos que han marcado, por supuesto, esta vida tan exitosa y talentosa ante todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por tantos halagos. Mercedes, contame, ¿a dónde naciste? Bueno, yo nací en el Ingenio Concepción, en Manda del Río Salí, y viví ahí hasta los 30 años, pero si bien a los 18 empecé a viajar por el mundo, pero bueno, medio como que me retiré a los 30 de mi casa, digamos, ¿no? ¿Tu casa quedaba adentro del Ingenio Concepción? Sí, sí, sí. Ah, mira, yo viví cerca, a 2 cuadras. No te puedo creer. Ahí crecí también, pero ¿cómo fue allí? ¿Cómo era la naturaleza misma de esa infancia, no? Bueno, la verdad que era una vida muy privilegiada, rodeada de verde, vivían mis primos también. Y bueno, tengo recuerdos muy lindos de mi infancia y ahí empecé a jugar al tenis. Jugaba en una pared que había. Sí. Y bueno, así que ahí empezó mi romance con el deporte. ¿Sola lo notaste a ese amor por el tenis o fue a través de alguien que te dijo, te fue proyectando tal vez ese deporte en la mente y después ya lo practicabas? Bueno, en realidad fue por mis hermanas más grandes. Nosotros veraneamos en Villa Nugués y bueno, ahí andabas a caballo, jugabas al tenis, así que así fue como empecé. Julia en ese momento, Julia, Gustavo, Evaristo, Ana eran los que jugaban al tenis y Juan Pablo, que son mis hermanos más grandes. Y bueno, ya ahí empecé, cuando en marzo volvíamos al colegio. Ahí empezamos con las clases de tenis en el lawn tenis y yo iba como colita de atrás, o sea, claro. Yo los acompañaba, pero yo no tenía mi propia clase y el profe del momento, que era Alberto de Almagro, le robaba 5 minutos a cada uno de mis 4 hermanos, entonces yo terminaba teniendo mi hora y después me pasaba en el frontón horas y así fue como a los 7 años empecé a jugar el primer torneo y que lo gané y bueno, ahí empecé. ¿Fue sorpresa? O sea, porque tal vez esperaban que los hermanos más grandes sean los que den el paso más alentador. Sí, yo creo que fue sorpresa porque yo tenía 7 años y competía en la categoría de 12 años, sí. Entonces era muy inusual, claro, que una chiquita tan chiquitita, ganara la categoría y después fui a jugar los torneos nacionales, en ese momento se jugaba el torneo Vita y bueno, y después. Sí, para mí había sido una gran sorpresa y como que no podía creerlo. Contame, naciste en aquella casa en Banda del Río Salí, en el Ingenio Concepción. ¿Quiénes estaban en esa casa? ¿Mamá, papá? ¿Algunos abuelos? Estábamos mamá, papá y yo soy la novena de 11 hermanos. Así que, bueno, también vivían adentro del jardín mi abuela, la madre de mi padre. Y vivían 4 hermanos de mi papá, o sea que vivían 3 hermanos más de mi padre. O sea que la convivencia era muy familiar. Sí, muy familiar y bueno, siempre muy ligada al deporte. Mis hermanos jugaban al fútbol, al rugby, al golf. Entonces el deporte era algo que sí se mamaba en mi casa. Y bueno, mi papá también jugaba al tenis, mi mamá jugaba hasta que empezó con sus embarazos y estuvo 20 años de su vida embarazada, así que ahí dejó. Dedicándose a ser madre. Exactamente. Y contame, ¿a dónde estudiaban? En el Colegio Santa Rosa, las mujeres, nosotros somos 7 mujeres y 4 varones, y los varones iban al Sagrado Corazón de San Miguel de Tucumán. ¿Y alguna anécdota que fuera del deporte, digo, de esa niñez? Bueno, a ver, nada, en el colegio, por ahí en las horas libres, en primer año, en segundo año, te tomaban asistencia y cuando venía y decían Mercedes Paz, y yo tenía creo que una falta y media, pero decía, ¿pero cómo? Si ella vive viajando. Y entonces yo le decía, no, licencia deportiva, que no es lo mismo que faltar. Bueno, eso era hasta el día de hoy, cuando nos juntamos,
recordamos mis compañeras y se reían de esa anécdota. Y bueno, después también en la clase mía había otra chica que también se destacaba, que era Jacqueline Pujol, que ella hacía equitación. Así que era una camada de talentosas del deporte. ¿Y cómo era viajar desde niña? Porque en aquella época era distinto, ahora está como muy amalgamado esto de acompañar a los chicos, de que ellos también puedan realizarse en los deportes o en algo que ellos elijan, pero antes no era tan común. No, bueno, antes era todo totalmente distinto. Nosotros, me acuerdo que cuando en ese momento viajábamos a los zonales, íbamos en delegación, todo un ómnibus, éramos como 40 chicos. De hecho, viajaba normalmente una hermana, sí, Julia, o a veces una segunda hermana. Pero bueno, era toda una convivencia muy divertida. Íbamos a dormir a los hogares de escuela de Salta o de Jujuy. Y bueno, era realmente algo desafiante, el hecho de hacer el bolso, de olvidarte la mitad de las cosas. Y bueno, no había la comunicación momentánea, instantánea que hay hoy, entonces era todo un tema y éramos chicos. O sea, yo empecé a viajar, como te dije, como a los 8 o 9 años. Y bueno, ya después viaje internacional empecé a hacer a los 13 años. Y realmente para mí era increíble, era como un sueño hecho realidad, conocer Brasil o Chile o Uruguay a través del tenis era totalmente impensado. Al principio las hermanas te acompañaban, pero cuando salías ya del país, ¿quién te acompañaba? Mi mamá me acompañó el primer año, sí, y después, bueno, estuve un año sola y después fue Julia la que viajó conmigo, mi hermana. Bueno, la que está más cerca de mi edad. Me voy a detener en la infancia, en esa etapa tan linda, tan nostálgica. Me decís 11 hermanos, me imagino, no sé, los juegos, las anécdotas, las travesuras que deben haber realizado juntas. No sé, te reís, me imagino ahí que hay cosas que no podemos contar. Hemos roto algo, hemos guardado algo como secreto con 7 llaves, me imagino. No, qué sé yo, siempre era... La educación es que con Julia, mi hermana, hacíamos lucha libre, entonces mi mamá y mi papá no estaban en la casa, entonces ponerle Gustavo era el que tomaba los tiempos del round. Después hacíamos lucha y la idea era subirse a las paredes y desde arriba ver quién sostenía más el tiempo, o todo era quién se subía y se bajaba más rápido de la puerta, no sé, iniquidades. Las mujeres malcriaban a los varones y siempre estaban las banditas. Juan Pablo, como jugaba al tenis conmigo y él era más grande, él era el tercer hermano, entonces que quiera jugar conmigo al tenis, yo después lo malcriaba de alguna manera. Claro. Estaban las banditas separadas. No, la verdad que la experiencia de haber sido muchos hermanos había sido muy lindo, y después ponerle Zulita, mi hermana, la mujer, ella era la que más me acompañaba en el tema de las tareas y bueno, y después vinieron mis 2 hermanas más chicas que obviamente eran las más mimadas por todos. ¿Y se hacían las tareas solas o te acompañaban o tenías éramos autonomía para todo? Muy independientes. Yo, por ahí mi mamá hoy se ríe porque yo le digo, no, tenemos que estudiar con Baltasar, mi hijo. Sí. Y ella dice, pero yo nunca te vi una nota. No sé cómo hizo ella para criar a 11 hijos y yo me hago todo un mundo para criar uno. Así totalmente. Que cuando más la admiro a ella es por eso, ¿no? O sea, cómo los tiempos han ido cambiando. Así que no, yo era buena alumna, era responsable, sabía que para jugar al tenis no tenía que dar trabajo, entonces bueno, no he sido una de las hijas que haya roto algo, o que haya sido mala alumna o mala amiga. No, era más bien tranquila. Era distinta aquella época, ¿no? Yo, al vivir cerca del Ingenio, puedo decirte que la mayoría de la gente que vive alrededor vivía de lo que era el Ingenio Concepción, y eran casas que todo el mundo veía y que ustedes como familia aceptaban también a los empleados. Yo recuerdo eso, y después sí, fue creciendo, el Ingenio tuvo más, por supuesto, empleados, pero era también así, vivir con una gran familia como eran los empleados del Ingenio, ¿no? No, totalmente. Nosotros íbamos a misa todos los domingos. Qué hermosa iglesia. No, muy, muy linda. No conocí otra iglesia más linda como esas escaleras añejas, totalmente. Divinas. No, la verdad que sí, que ha sido como te digo, para mí es una etapa muy, muy linda, muy especial mi niñez. Tengo muy lindos recuerdos y bueno, es como que el hecho de haberte criado en una familia numerosa es como que vos aprendés a compartir, a divertirte, o sea,
era una casa que vivía poblada, ¿no? Porque claro. a su vez nosotros traíamos amigos, entonces muy, muy linda vivencia. Bueno, así entonces compartimos el primer bloque, la primera etapa de su vida, la infancia de Mercedes Paz, esta señorita para mí, porque no va a dejar de ser la gran señorita representante de Tucumán en tenis, pero también en muchas otras cosas. Estamos acá en Las Mangas del Chaleco, vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. SEOC cuenta con un complejo turístico y recreativo de muy buen nivel. Tiene una excelente infraestructura para que disfruten sus afiliados en familia. Merenderos, juegos para niños, caminería señalizada, lugares para campamentismo, hornos y asadores, 3 piletas de natación y una de 1.200 metros cuadrados para recibir a toda la familia mercantil. Arrancamos así el segundo bloque aquí en Las Mangas del Chaleco. Seguimos con Mercedes Paz, por supuesto, recibiendo esta visita. ¿Cómo fue esa adolescencia? ¿Cómo eran esas amigas? No, la adolescencia fue la etapa más dura. La verdad que a mí es la etapa que más me ha costado. Todo el tema de la fiesta de 15 y de ir a todas las fiestas y volver y planchar. Ha sido como un recuerdo muy triste, pero la parte buena, que ahí me empecé a aferrar mucho al tenis y como que adentro de una cancha yo me sentía muy bien, entonces como que dije, bueno, algún día voy a ser alguien y los que hoy no me invitan me van a querer invitar. Claro, así que, o sea, fue una adolescencia un poco complicada porque vos ibas creciendo, pero también ibas creciendo en tu deporte, en lo que vos te habías elegido para tu vida, y eso hacía que por ahí podrías tener el faltazo, digo, esas grandes amigas de toda la vida, no, esos amigas 15 años. sí tenía, pero lo que era muy duro era el recreo largo del primer lunes del colegio, y claro. ahí cuando todo el mundo decía, bueno, ¿y con quién has bailado? Y habían amigas que bailaban con 7, con 8, sí. Y yo con una prima mía, Gaby, nos claro. mirábamos, hemos planchado. Nada. Entonces, ese enfrentamiento era durísimo. Sí. Y bueno, no, o sea, la etapa de el primer contacto con los chicos fue duro. Claro. Pero no, el tema de amigas, no, tuve muy buenas amigas. ¿Y de novia más grande ya? No, mucho más grande. Claro. No. Nada Por eso te digo, esa etapa sí, fue como dura y me marcó mucho porque era muy tímida, muy insegura. Entonces fue una etapa dura y bueno, y en eso encontré en el tenis como algo en quien yo me sentía cómoda, me sentía bien. Tu lugar. Y exactamente, y un poco ahí ha sido que fue marcando lo que iba a ser mi destino. Ahí conociste personas, también ¿tuviste novios allí en lo que es el deporte o nació a través de las amigas del colegio? No, la verdad que cuando digamos, empecé con el tema del tenis, es como que estaba muy involucrada con el tenis. Y el hecho de que yo viajaba 8 meses al año, volvía acá muy poco, no te permitía tener esa constancia. Entonces es como que no, empecé con el tema del noviazgo bastante más tarde. Y bueno, y así fue que como esa etapa fue muy marcada por mi tenis. Claro, relegaste eso para lo otro. Exactamente. Y los viajes eran, me decías 8 meses, me decís en el año, sí. ¿Cómo era el colegio? Digo, ¿cómo lo arreglabas? No, yo empecé a viajar a los 18 años. Ajá. O sea, hasta los 16, la gira más larga que hice fue de un mes. Sí. Que me acuerdo que cuando me invitaron a ir a competir a Europa, yo me acuerdo que tenía mucho miedo por el tema del colegio, entonces ahí una de las profesoras que era de química, que yo era muy buena alumna, me dijo, pero no, Mercedes, cuando yo le fui a plantear, ¿cómo no vas a aprovechar esta oportunidad? Claro. Me dice, si vos tenés buen concepto, no, yo te voy a ayudar, vamos a hablar con las profesoras para que puedas hacer las dos cosas.
Y bueno, fue muy lindo para mí porque como que planificaron para que yo pudiese rendir, o sea, yo no perdí ni mis compañeras del colegio y también fue muy bueno porque cuando fui y vi lo que era Roland Garros y haber jugado algunos torneos juniors antes en Europa y me había ido bien, bueno, ya sabía que me quedaba un año y que mi destino era el tenis, así que pude congeniar eso, que fue muy bueno. ¿Te pusiste a analizar por ahí cómo fue lo que te asombró? Digo, primero, me imagino, habrán sido los lugares a cuales llegabas, después la gente que conocías y decir, pucha, estuve con tal al lado, pude ver esto, pude aprender lo otro. ¿Qué fue lo que te fue asombrando de a poco? Bueno, primero, como te decía antes, el viajar, el irme a Brasil o el irme a Chile a través del tenis era algo que no estaba en mis planes. Y después el otro impacto muy alto que tuve fue en Roland Garros cuando se juegan los juniors en la segunda semana y juegan también los profesionales que ya están cuartos de final, o sea, están los 8 mejores. Y de repente vos haces así y en el vestuario de al lado estaba Martina Navratilova, que vos la veías en los diarios, o Chris Evert. Entonces, bueno, podías creer en dónde estaba. Es como si hoy... qué sé yo, un chico que juegue bien de fútbol, haga así en el vestuario de al lado, Messi, o estén los futbolistas consagrados, entonces... ¿Y qué pensabas en esa época? ¿Pensabas en sacarte una foto, en decirle algo? ¿Simplemente lo contemplabas? No, contemplaba, no, era como muy tímida de generar eso, de decirle, y aparte vos sabías que como era un lugar privado, que vos no podías molestar, pero bueno, es como que era un sueño hecho realidad. ¿Y qué sacaste de allí, de esos viajes, para trasladar a Tucumán? ¿Qué veías allí? Porque no has cambiado tu lugar de residencia, digo, conociendo todo el mundo, habiendo tenido también grandes galardones, seguís eligiendo Tucumán para vivir. ¿Qué te traes de afuera para acá? Bueno, yo siempre, todas las cosas que yo veía, decía, bueno, esto lo quiero llevar a Tucumán, y así fue como nació lo de McDonald's. Cuando yo estuve en uno de mis viajes en Estados Unidos y conocí el sistema, dije, bueno, algún día voy a llevar McDonald's a Tucumán. O sea que lo tenías pensado de hace mucho tiempo. Sí, de hecho, más o menos tendría unos 23, 24 años, y después cuando yo ya estaba por retirarme, ahí se dio que estaban buscando franquiciados para Tucumán y ahí empecé a averiguar. Y bueno, ahí fue cuando dije yo me retiro en septiembre. Entonces ellos dijeron, bueno, cuando te retires vení a vernos, pero mientras tanto nosotros hacemos nuestra operación acá. Entonces ellos empezaron a seleccionar gente y cuando yo ya fui en septiembre, al final terminé seleccionada yo. Así que se ha dado como que para mí ha sido muy bueno porque era la etapa de que después de haber estado 14 años por el mundo, volver a Tucumán, que era lo que yo quería, pero también era difícil, ¿no? Porque es como que un poco vos perdés el ritmo de lo que era, no sé, Tucumán vive a 15 años de lo que pasa en el mundo en muchas cosas. Y bueno, yo era mujer que había conocido el mundo, no era fácil reinsertarse. Sí. Así que... Totalmente. Contame cómo fue ese gran año de la medalla, ese antes y después en tu vida, ese gran cambio, ese gran encuentro y recuerdo ahora, ¿no? Bueno, la verdad que para mí... ¿Te acordás cómo amaneciste, qué hiciste primero? Viste que esos grandes días uno se acuerda todo, qué hizo antes, qué hizo después. Sí, la verdad que el día que yo quizás tuve mi partido más importante fue en Roland Garros, cuando le gané a Arantxa Sánchez. Primero porque yo 6 meses antes había estado en una crisis de que casi dejó el tenis, porque estaba entrenando con un entrenador en Estados Unidos y como que venía muy poco a la Argentina. Aparte ya tenía 24 años, ya tenía 6 temporadas encima. Y justo estaba en el ranking alrededor de 100, que es el límite de jugar en primera división o para abajo. Y bueno, entonces cuando empecé con este grupo de entrenadores de Jorge Todero y Jorge Trevisan, nos habíamos puesto como meta Roland Garros. Y bueno, entrenábamos, hicimos una buena pretemporada y el objetivo era ese. Y fue un año que me costó muchísimo. Los primeros 5 torneos en singles había perdido. Sí. Y bueno, después fui a Europa y en 2 torneos siguientes como que me iba bien, pero después perdía con las números top 10. Claro. Y después Estrasburgo gané, y entonces fui con toda la confianza a Roland Garros y bueno, ahí le gané a Arantxa Sánchez,
que fue el primer partido en cancha central, que yo siempre había soñado jugar en esa cancha y bueno, haberle ganado a ella, que había ganado el año anterior, sí, para mí fue muy especial. Y bueno, sí, no me voy a ¿Dormiste olvidar. esa noche? Me imagino Esa que no. noche estaba muy nerviosa, Claro. dormí unas 4 horas. ¿Quién te acompañaba? No, estaba con mis entrenadores, Sí. y un poco tratamos, uno cuando empieza a competir siempre hace la misma rutina, o sea, trata de, a veces hasta vas a comer a los mismos lugares, Claro, buscas estar como a las cábalas. 11. Sí, más que cábalas son rutinas, Sí. es como que vos buscas estar a las 11 en el cuarto, Sí. por más que no estés durmiendo, es como que ya empezar a descansar y a concentrarse, y bueno, al otro día a las 8 te busca la transportación, a las 8:30 estás en la cancha, te bañás, elongás y a las 11 entrar a jugar. Inolvidable, ¿no? Inolvidable, sí, entré con la cancha medio vacía y cuando estaba dando la sorpresa ya habían 17.000 personas, así que Claro. bueno, este año estuve con mi hijo ahí, un poco contarles, mira, yo Revivir jugué en todo esta eso. cancha, fue muy lindo, muy Muy lindo, especial, emotivo. muy, muy lindo. Nosotros estamos acá en las mangas del chaleco escuchando, por supuesto, la experiencia, la vida y cada una de las anécdotas de Mercedes Paz. Los invito a una nueva pausa y ya volvemos. SEOC cuenta con un complejo turístico y recreativo de muy buen nivel. Tiene una excelente infraestructura para que disfruten sus afiliados en familia. Merenderos, juegos para niños, caminería señalizada, lugares para campamentismo, hornos y asadores, 3 piletas de natación y una de 1.200 metros cuadrados para recibir a toda la familia mercantil. Arrancamos el tercer bloque de las mangas del chaleco. Seguimos acá con Mercedes. Bueno, Mercedes, has sido mamá de Baltasar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Lo venías planeando o fue de sorpresa? ¿Cómo llegó a tu vida Baltasar? No, la verdad que lo venía buscando. Yo me casé a los 37 años, ya casi en el segundo tiempo, digamos. Así que yo pensé que el tema de la maternidad ya no me iba a tocar. Y bueno, después de casados, a los 3 años fue muy buscado, así que para mí fue un antes y un después. La verdad que... ¿Te imaginabas así con un solo hijo o como tu mamá? No, yo Con quería 11. tener más, no, Sí. pero bueno, sabía que por la edad que ya había arrancado tarde, después perdí un embarazo, entonces bueno, eso ya es como que uno ya Se replantea, ¿no? Sí, Muchas sí. cosas. Y aparte yo ya tenía 44, por ahí, Claro. entonces ya te da más miedo. Pero bueno, el hecho de tener un hijo y de haber sido madre grande me hace disfrutarlo un montón. La verdad que, aparte, como que yo ya estaba en otra etapa de la vida, comparado con mi mamá o mis hermanas, que quizás tuvieron hijos a los 20 y pico. Bueno, porque vos le dedicaste muchos años también a lo que vos hacías, a tu Exacto. profesión, y después sí relegaste a la parte personal, podríamos Exacto. decirlo, ¿no? Sí, sí, bueno, la vida se fue dando así, no es que yo planifiqué de Exactamente. decir, sino que bueno, yo creo en Dios y siempre creo que Él te tiene tu destino y te ha ido marcando. Bueno, mi vida se dio así, no digo si fue mejor o peor, Claro. fue así, es la que me tocó. Y bueno, como te decía, realmente disfruté muchísimo la maternidad y bueno, Baltasar es un sol. Es el que ¿Y la le da madrina mucho. es? Ah, la madrina Gabriela. sí. Gabriela Sabatini. Sí. Y Sos muy amiga de ella. sí, somos muy amigas. Bueno, hoy a la distancia porque ella vive en Zúrich. No nos Sí. vemos con tanta frecuencia, pero sí estamos conectadas. De hecho, estuve hace 20 días con ella. Sí. Así que, bueno. ¿Y a él le gusta jugar al tenis?
Él juega, pero es futbolero. Él juega futbolero. porque creo que él sentía la responsabilidad que como su mamá jugaba al tenis, él tenía que jugar. Como que tener principios básicos. Claro, entonces él quiere tener estilo, pero competir no es lo de él. No es lo de él. No en tenis, en fútbol sí es competitivo. Contame tu presente. Bueno, McDonald's, me decías, está allá en la provincia. Bueno, has abierto una nueva sucursal. ¿Hay proyecciones de seguir ampliando el mercado? Y bueno, no, ya tenemos 20 años en Tucumán, este año cumplimos y tenemos pasa el 4 tiempo, sucursales, ¿no? Sí. Así que por ahora hay que afianzar lo que tenemos y bueno, es un momento especial del país, así que hay que tratar, estamos remando y bueno, hay que tratar de salir de esto y de recuperar, que la última inversión fue saladita en un momento especial. Eso de ser empresaria, de ser mamá y también participar en el tenis, porque me decís, ya no jugás, pero siempre estás participando en lo que son las federaciones, ¿no? Sí, soy capitana de la Copa Federación, que es un poco vendría a ser la que es selección, la técnica de la selección argentina de tenis a ese nivel. Y justo ahora son los Juegos Panamericanos, así que bueno, para mí es muy lindo estar, ya que mi recuerdo fue del año 95, que fui campeona panamericana en dobles. Entonces ir como capitana y buscar que una de las chicas saque una medalla es un gran desafío. Hay incentivos por parte de la familia también para lo que es el deporte del tenis. Ahora se conoce un poquito más, se afianza un poquito más también con las redes, me parece, ¿no? Sí, la verdad que un poco yo me empecé a involucrar a partir de principios de este año, que ya fui como capitana de la Copa Federación. Y ahora un poco la idea es tratar de acompañar a la asociación en todo lo que es el desarrollo del tenis femenino y bueno, poder buscar los talentos que hay y tratar de acompañarlas a las chicas. ¿Y en Tucumán hay varios talentos? En Tucumán hay, un poco estamos buscando para que más chicas jueguen. ¿Desde qué edades se tiene y lo estipulado? ideal es que empiecen a jugar a partir de los 5 o 6 años y después ya hay algunas escuelitas que empiezan a competir a partir de 8 a 10 años, de 10 a 12, pero digamos el momento ideal para empezar es de 6 a 8 años ya se empieza a poder enseñar todos los tipos de técnicas y todo el tema físico que hoy es muy importante. ¿Qué mensaje le dejarías a la juventud? Digo, porque sos una persona que ha representado el deporte y el deporte trae mucho en sí, ¿no? Cualquier tipo de deporte y mucho más el tenis, que tiene que ver con la entereza de seguir, de apostar, de no bajar los brazos. Sí, yo creo que el deporte ha sido una escuela de vida para mí, por eso siempre sugiero que hagan deporte porque te permite tener un equilibrio en la vida y si haces un deporte como profesión o un deporte como un hobby, es una enseñanza continua porque vos tenés que trabajar en pos de un objetivo, tenés que aprender a perder, tenés que aprender a ganar, bueno, tenés que alentar a tu compañero si no le va bien y aparte es como que vos aprendés a respetar las reglas, entonces se va moldeando mucho tu carácter. Y aparte, es salud. Es salud, ¿no? Muchísimas gracias, Mercedes. Ha sido un placer tenerte acá y conocer tu historia, tu vida y también este mensaje que dejas siempre a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a las personas que te han seguido, por supuesto, desde siempre. Muchas gracias. No, gracias a vos. Me quedé con la duda. ¿Por qué el nombre del programa es así? Ajá, las mangas del chaleco. Bueno, nosotros buscamos eso que tal vez no existe, que tal vez uno cree que está, pero no. Entonces, buscamos más allá de lo que se ve. Eso, tu esencia, tu niñez, tu infancia, cómo creciste y cómo llegaste a ser la persona que sos. Muchas gracias. Gracias a vos. Punto final para las mangas del chaleco. Seguinos en nuestras cuentas, tanto de Instagram como de Facebook, Las Mangas del Chaleco, para poder seguir cada uno de nuestros programas. Muchas gracias a la gente del Sheraton Tucumán por brindarnos las instalaciones en donde grabamos, por supuesto, Las Mangas del Chaleco. También un beso muy grande a las chicas de Artis Medrano, quien cuida mi cabello, y a la gente de La Escala, quien me provee, por supuesto, de la indumentaria. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo sábado a las 12:30, como siempre, en la pantalla de Canal 10. Acordate que los jueves a las 20 estoy en Radio Rivadavia 97.1 haciendo Las Mangas del Chaleco en versión radio. Hasta la próxima semana. Hasta entonces.